Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, noticias y por supuesto, muchísima emoción. Hoy tenemos un tema que ha estado volando por todos lados, un tema que ha generado muchísimas preguntas y expectativas, y sí, adivinaron, hablamos de Can Yaman. Pero no crean que vamos a hablar de sus músculos, aunque, ¿quién no ama un buen vistazo? Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en las noticias que han estado dando vueltas por ahí, y en particular, en un tema que a muchos nos tiene con el corazón en un puño, la boda. Sí, amigos, la boda. La boda que parecía inminente, la boda que prometía ser el evento del año, la boda que nos tenía a todos esperando fotos, vídeos y por supuesto, un despliegue de elegancia y romance. Bueno, parece que esa boda, una vez más, está en el aire. Y sí, ya sé que muchos de ustedes, como yo, están un poco desilusionados. ¿Intrigados? ¿Curiosos? La verdad es que la combinación de todo eso es lo que nos mantiene enganchados a esta historia. Ya saben que Can Yaman es uno de los actores turcos más aclamados y queridos a nivel mundial. Su carisma, su talento y, no nos engañemos, su espectacular físico lo han catapultado a la fama internacional. Y no solo eso, su vida personal siempre ha generado gran interés, especialmente en lo que respecta al amor. Y justamente este interés se disparó cuando se hizo pública su relación con la presentadora italiana Diletta Leotta. Una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, dos figuras públicas, exitosas, guapos, con un romance que nos derretía el corazón. Los medios de comunicación, las redes sociales, todo el mundo estaba fascinado por esta pareja. Fotos, vídeos, mensajes de amor. Todo apuntaba a un final feliz, con campanas de boda incluidas. ¿Y si hubo campanas de boda? O al menos, eso parecía. Se habló de un compromiso, de una fecha reservada, de preparativos. Todo parecía estar en marcha. La expectativa era enorme. Las fans de Can, los seguidores de Diletta, todos estábamos listos para celebrar el gran día. Pero como dice el dicho, la vida da muchas vueltas. Y en este caso, la vida de Can y Diletta dio un giro inesperado. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular. Discusiones, distanciamientos, agendas apretadas. Todos estos factores, sumados a la presión mediática, empezaron a afectar la dinámica de la pareja. Y como suele suceder en estos casos, los rumores se confirmaron, la boda, que parecía tan cercana, se pospuso. ¿Las razones? Bueno, ahí es donde la historia se vuelve un poco más complicada. Oficialmente no se ha dado una explicación clara y concisa. Las fuentes cercanas a la pareja han hablado de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de la dificultad de mantener una relación a distancia. Pero seamos honestos, en el mundo del espectáculo, las versiones oficiales rara vez lo son todo. En redes sociales se han especulado muchas cosas. Algunos hablan de infidelidades, otros de presiones familiares, y otros simplemente atribuyen la ruptura al ritmo frenético de sus carreras. La verdad, amigos, solo la conocen Can y Diletta. Pero lo que sí es cierto es que la noticia de la posposición de la boda causó un gran revuelo. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y especulaciones. Los medios de comunicación no dejaron de hablar del tema, y las fans de Can y Diletta expresaron su decepción, su tristeza y, por supuesto, su esperanza de que algún día, la pareja pudiera reconciliarse. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Can Yaman? ¿Qué implicaciones tiene esta posposición? Bueno, primero que nada, es importante recordar que Can es un hombre muy joven, con una carrera profesional en constante ascenso. Su éxito en Turquía y posteriormente en Italia, le ha abierto puertas en todo el mundo. Y como cualquier actor, su vida personal siempre estará ligada a su imagen pública. La posposición de la boda, sin duda, ha generado una mayor atención mediática hacia él. Los paparazzi estarán más al acecho, los medios de comunicación estarán más interesados en su vida personal y, por supuesto, sus fans estarán aún más pendientes de cada uno de sus movimientos. Pero, lejos de verlo como algo negativo, Can podría aprovechar esta situación para consolidar su carrera, para enfocarse en sus proyectos profesionales y para seguir construyendo su imagen de galán, de hombre de éxito, de alguien que está en la cima del mundo. Además, esta situación también le da la oportunidad de reflexionar sobre sus prioridades, sobre lo que realmente quiere en su vida, y sobre cómo quiere que sea su futuro sentimental. ¿Quiere formar una familia?
¿Quiere enfocarse en su carrera? ¿O quiere encontrar el equilibrio entre ambas cosas? Solo él tiene la respuesta. Lo que sí es seguro es que Can Yaman sigue siendo un hombre muy atractivo, talentoso y carismático. Su futuro es incierto, pero su potencial es enorme. Y como fans, lo único que podemos hacer es seguir apoyándolo, seguir admirando su trabajo y, por supuesto, estar atentos a las noticias que se vayan generando. Ahora bien, hablemos un poco de los detalles más recientes. ¿Qué sabemos exactamente sobre esta posposición? ¿Ha habido alguna declaración oficial? ¿Se ha filtrado alguna información relevante? La verdad es que la información es escasa. Tanto Can como Diletta han preferido mantener un perfil bajo, evitando pronunciarse públicamente sobre el tema. Sin embargo, sí hemos podido ver algunas señales en las redes sociales. Por ejemplo, ambos han dejado de seguirse en Instagram. Un gesto que en el mundo de las redes sociales suele ser sinónimo de distanciamiento y ruptura. Además, han borrado algunas fotos y vídeos juntos, lo que indica que ya no desean mantener esa imagen de pareja perfecta. También se ha especulado sobre la posibilidad de que ambos estén saliendo con otras personas. Pero hasta el momento no hay pruebas concretas que confirmen esos rumores. Lo único que podemos decir es que ambos parecen estar enfocados en sus proyectos profesionales y en su bienestar personal. En cuanto a la fecha de la boda, no hay ninguna información oficial. Lo que sí es cierto es que los planes, al menos por ahora, están cancelados. No sabemos si la boda se celebrará en un futuro, si la pareja decidirá reconciliarse o si cada uno tomará caminos separados. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es seguir reflexionando sobre esta historia, sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la importancia de respetar las decisiones de las personas. Es fácil juzgar, es fácil especular, pero lo más importante es entender que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, con sueños, con miedos y con la necesidad de tomar decisiones que a veces pueden ser difíciles. En resumen, la boda de Can Yaman y Diletta Leotta por ahora no se realizará. La fecha del compromiso se ha pospuesto y las razones aún no están claras. Pero lo que sí es evidente es que la vida de Can Yaman sigue generando muchísima expectación, y que su futuro profesional y personal sigue siendo motivo de interés para todos. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Están decepcionados por la posposición de la boda? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O piensan que cada uno debería seguir su camino? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. No duden en dejarlos aquí abajo. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que en este canal siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y que siempre estamos dispuestos a compartir con ustedes las últimas novedades. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que podamos seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima. Chao, chao. Hola, hola, hola. De nuevo aquí listos para profundizar en el fascinante y seamos sinceros, un poco enredado mundo de Can Yaman. Como les prometí, vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ayude a entender qué está pasando realmente con la boda, con Diletta, y con el futuro de nuestro galán turco favorito. Ya hemos hablado sobre el impacto de Can Yaman en la industria del entretenimiento. Su ascenso meteórico, su éxito internacional y su capacidad para generar interés en cada paso que da. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de éxito y glamour? ¿Qué ocurre cuando las cámaras se apagan y las luces del set se apagan? La relación con Diletta Leotta fue sin duda un punto de inflexión en la vida de Can. Fue una historia de amor que cautivó a millones. La química entre ambos era innegable, la admiración mutua era evidente y el futuro parecía brillante. Las redes sociales se inundaron de muestras de cariño, de declaraciones románticas y de la ilusión de un amor duradero. Y para muchos la boda era la culminación perfecta de esta historia. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué factores influyeron en esta posposición?
Intentemos analizar las posibles causas, basándonos en la información disponible y en las especulaciones que han surgido. **1. La presión mediática **. Es innegable que la pareja estaba sometida a una enorme presión mediática. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública era analizada con lupa. Los paparazzi los perseguían, los medios de comunicación especulaban sobre su relación, y las fans expresaban su opinión en cada publicación. Esta presión constante puede ser asfixiante. La vida en pareja, de por sí, tiene sus desafíos. Sumarle la presión de los medios, la expectativa del público y la exposición constante puede afectar la dinámica de cualquier relación. Puede generar discusiones, distanciamientos y, en última instancia, puede poner a prueba la solidez de la pareja. *2. Las agendas apremiantes *. Can Yaman y Diletta Leotta son dos profesionales muy ocupados. Can, con su carrera actoral en constante ascenso, viaja constantemente entre Turquía, Italia y otros países, participando en diferentes proyectos. Diletta, por su parte, tiene una exitosa carrera como presentadora de televisión y locutora de radio, lo que implica una agenda muy apretada y compromisos constantes. La dificultad de mantener una relación a distancia, sumada a las apretadas agendas de ambos, puede ser un factor determinante en la posposición de la boda. La falta de tiempo para compartir juntos, para construir una vida en común y para fortalecer la relación puede generar roces y conflictos. *3. Diferencias irreconciliables *besos. Las fuentes cercanas a la pareja han mencionado diferencias irreconciliables. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de diferencias podrían haber surgido? Las especulaciones son muchas. Diferencias en proyectos de vida Tal vez Can y Diletta tenían diferentes expectativas sobre el futuro. Tal vez uno de ellos quería formar una familia de inmediato, mientras que el otro quería enfocarse en su carrera. Tal vez tenían diferentes prioridades en cuanto a dónde vivir, cómo viajar o cómo distribuir su tiempo. Diferencias en valores A veces, las diferencias en los valores fundamentales pueden ser difíciles de superar. Tal vez la forma en que veían la vida, la familia, la carrera o la fidelidad no coincidía. Diferencias en la compatibilidad personal A veces, simplemente, las personalidades no encajan. Tal vez la convivencia diaria, el manejo de los problemas y la comunicación no eran las ideales. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser intensas y apasionadas, pero también pueden ser efímeras. Las presiones, las expectativas y las agendas pueden dificultar la construcción de una relación sólida y duradera. *4. Rumores de infidelidades En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidades son pan de cada día. Aunque no hay pruebas concretas, es inevitable que se especule sobre esta posibilidad. La presión mediática, la tentación y la falta de tiempo pueden ser factores que influyan en la aparición de rumores de este tipo. Es importante señalar que hasta el momento, no hay pruebas que confirmen que alguno de los dos haya sido infiel. Sin embargo, los rumores existen y, de alguna manera, contribuyen a la especulación y a la incertidumbre sobre el futuro de la pareja. *5. La intervención de terceros *besos. En el mundo del espectáculo, las decisiones personales a menudo se ven influenciadas por terceros. Padres, amigos, representantes, asesores. Todas estas personas pueden tener un impacto en la vida de las figuras públicas. Tal vez alguien cercano a la pareja no estaba de acuerdo con la relación. Tal vez alguien consideró que la boda no era lo mejor para la imagen pública de Can o de Diletta. Tal vez alguien influyó en la toma de decisiones. *6. Un marketing estratégico *. Seamos honestos, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Algunos creen que la posposición de la boda podría ser una estrategia de marketing para generar más atención, más interés y más ganancias. La especulación, la incertidumbre y el drama pueden ser muy beneficiosos para la imagen pública de una persona. El público se engancha a la historia, sigue los pasos de la pareja y consume todo lo que tenga que ver con ellos. Aunque esta teoría puede sonar cínica, es importante tenerla en cuenta.
En el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo muy valioso. El futuro de Can Yaman, ¿qué le depara? Más allá de la posposición de la boda, ¿qué le depara el futuro a Can Yaman? ¿Cómo afectará esta situación a su carrera profesional y a su vida personal? Como ya mencionamos, Can es un hombre joven, talentoso y con una carrera en constante ascenso. Su éxito en Turquía y posteriormente en Italia le ha abierto puertas en todo el mundo. Tiene un carisma natural, una presencia impactante y una legión de fans que lo admiran y lo apoyan. La posposición de la boda, sin duda, ha generado una mayor atención mediática hacia él. Los paparazzi estarán más al acecho, los medios de comunicación estarán más interesados en su vida personal y, por supuesto, sus fans estarán aún más pendientes de cada uno de sus movimientos. Pero, lejos de verlo como algo negativo, Can podría aprovechar esta situación para consolidar su carrera, para enfocarse en sus proyectos profesionales y para seguir construyendo su imagen de galán, de hombre de éxito, de alguien que está en la cima del mundo. Nuevos proyectos Can podría aprovechar el momento para enfocarse en su trabajo en sus proyectos profesionales y en su crecimiento artístico. Podría participar en nuevas series, películas o campañas publicitarias. Podría explorar nuevos roles y demostrar su versatilidad como actor. Fortalecimiento de su imagen Can podría utilizar esta situación para fortalecer su imagen pública. Podría dar entrevistas, asistir a eventos, participar en campañas benéficas o compartir mensajes positivos con sus fans. Enfoque en su bienestar personal Can podría aprovechar este momento para reflexionar sobre sus prioridades, para cuidar su salud mental y física, y para rodearse de personas que lo apoyen y lo quieran. Y Diletta Leotta Es importante también hablar sobre Diletta Leotta. Ella es una profesional exitosa, con una carrera sólida y con una gran popularidad en Italia. La posposición de la boda también ha generado atención mediática hacia ella. Diletta podría aprovechar este momento para enfocarse en su carrera, para explorar nuevas oportunidades y para fortalecer su imagen pública. ¿Hay esperanza de reconciliación? La pregunta del millón, ¿hay posibilidades de reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Las relaciones son complejas y el futuro es incierto. El tiempo lo dirá a veces, el tiempo es el mejor consejero. Con el tiempo las heridas pueden sanar, las diferencias pueden reconciliarse y las prioridades pueden cambiar. La comunicación es clave si ambos están dispuestos a hablar, a escuchar y a entenderse, existe la posibilidad de una reconciliación. El amor, ¿puede sobrevivir a todo? A veces, el amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Si el amor entre Can y Diletta es verdadero, tal vez puedan superar esta crisis y volver a estar juntos. Recomendaciones y reflexiones finales Respeto es fundamental respetar las decisiones de Can y Diletta. Es su vida, y tienen derecho a tomar las decisiones que consideren mejores para ellos. Empatía traten de ponerse en su lugar. La vida en el mundo del espectáculo no es fácil, y las presiones pueden ser enormes. Evitar la especulación eviten hacer juicios de valor y evitar especular sobre las razones de la posposición. La verdad solo la conocen ellos. Apoyo sigan apoyando a Can y Diletta. Ambos son profesionales talentosos, y merecen nuestro respeto y admiración. Recordar la humanidad detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, con sueños, con miedos y con la necesidad de tomar decisiones que a veces pueden ser difíciles. Conclusión La posposición de la boda de Can Yaman y Diletta Leotta es una noticia que ha conmocionado a sus fans y ha generado mucha especulación. Las razones de esta decisión aún no están claras, pero las posibles causas son muchas. El futuro de Can Yaman es incierto, pero su potencial es enorme. Podría aprovechar esta situación para consolidar su carrera, para enfocarse en sus proyectos profesionales y para seguir construyendo su imagen de galán. La posibilidad de una reconciliación existe, pero solo el tiempo lo dirá.
Lo importante es respetar sus decisiones, mostrar empatía y seguir apoyándolos en sus carreras profesionales. Y ahora, amigos, les pregunto de nuevo, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué esperan del futuro de Can Yaman? Déjenme sus comentarios. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.